tengo el honor de presentar al doctor Ricardo Eliseo Illescas Hidalgo. Buenos días, gracias maestro por su amable presentación. Me honra y a la vez pues nos presiona, ¿verdad? Cada vez que uno tiene más estudios se siente en una mayor responsabilidad. Sabemos que las personas esperan más de nosotros. Ojalá que esa expectativa sea cumplida el día de hoy. Quiero agradecer a la Junta Directiva por la invitación a participar el día de hoy como conferencista. Quiero también felicitar a la Comisión Tributaria, ¿verdad? Que es la que ha estado liderando este segundo Congreso Tributario, segundo encuentro le hemos llamado, pero como decía nuestro presidente, es un congreso. Nosotros estamos cumpliendo con el mandato que está en nuestra ley de traer, ¿verdad?, los adelantos que hay en nuestra ciencia contable y las ramas afines. Nosotros no nos podemos quedar atrás. Estos temas se están discutiendo académicamente en México, se están discutiendo en Perú, en Ecuador, Costa Rica. Nicaragua no se puede quedar atrás en ello. Nosotros estamos poniendo en un tema de agenda este aspecto, una agenda académica de introducción de lo que es la norma UNE 19.602, que tiene que ver con cumplimiento tributario, compliance tributario. Es así que, como ya había referido mi colega, tenemos una gran oportunidad de trabajo con el ingreso de esta norma para los que estamos como contadores públicos autorizados, independientes, los despachos, incluso para los mismos colegas que están a lo interno de una empresa, porque esto nos ayuda a generar valor agregado en nuestros servicios. Dicho eso, ¿verdad? Saludarlos a ustedes con mucho cariño. Gracias por estar acá con nosotros, en confiar, ¿verdad? Esta parte de capacitación en nosotros. Saludes a Javier hasta Sébaco, saludes a Fátima allá en Huigalpa, amigos también los muy queridos, ¿verdad? Y a todos también en Matagalpa, tenemos amigos en cada departamento que nos han apoyado mucho en nuestro desarrollo personal, humano y profesional. A todos con mucho cariño les saludamos. Permítanme aquí, vamos a ver, cuando uno agarra máquina nueva, se pierde un poco. Sí. Ok. Ok, el objetivo cognitivo de mi presentación. Normalmente en una conferencia no se aborda un objetivo cognitivo ni de competencia, ¿verdad? No es usual, pero quise salirme un poco del protocolo por una razón. Este tema de la norma UNE 19.602 salió en febrero y la adopta España en febrero de 2019. Es un tema novedoso, muy reciente. Yo lo que voy a hacer acá es compartir con ustedes una interpretación. Es decir, yo he agregado a la letra de la norma lo que yo pienso sobre de ella. Pudiéramos estar en desacuerdo. Si estamos en desacuerdo, no pasa nada. Es bienvenido. Como dice un amigo mío, bienvenidos los regaños. Acepto regaños, acepto sugerencias, acepto crítica, ¿verdad? Es nada más una posición profesional, ¿verdad? De la lectura de la norma. Dale. Pudieran haber otros colegas con mayor sapiencia, ¿verdad? Que pudieran ver otras cosas que yo no he visto en la norma, y pues eso no me asusta ni nos debe de sorprender, ¿verdad? Así es, habemos unos con más inteligencia, otros con menos, y esto es lo que Dios nos dio y aquí estamos. Por favor, ahí unos micrófonos, se está interfiriendo el sonido. Entonces yo les voy a hablar de esa interpretación que he hecho de la norma, más la experiencia que tenemos, ¿verdad? Ya son más de casi 27 años de experiencia en estar en temas de contabilidad, de auditoría, de gerencia, de impuestos. Bueno,
tenemos ahí algún bagaje, ¿verdad? Que nos ayuda pues en esto de la lectura. Vamos a hablar sobre el alcance y la estructura de la norma y traje algunos ejemplos. Yo para seleccionar estos ejemplos, porque es un breve espacio, ¿verdad? La norma tiene 44 páginas. Como toda norma es una abstracción. Es bien difícil, ¿verdad? Llevarlo casuísticamente a cada empresa. Acá pues trataré de formular algunos ejemplos que les puedan servir como una buena práctica dentro de su empresa mientras nosotros entramos a un proceso de adopción en Nicaragua de la norma. Yo quisiera hacer una reflexión bien propia y es que ¿cómo va a entrar la norma en Nicaragua? Esta norma es 19.602. Bueno, está entrando desde el año pasado, ¿verdad? Porque la hemos puesto en un punto de agenda académico. Lo estamos tratando como colegio a un nivel académico. Quien debería de promover esto, ¿verdad? Muy probablemente debería de ser el gobierno a través de la Comisión Nacional de Certificación Técnica y de Calidad que maneja el MIFIC. Ahí es donde se dictan las normas de calidad, ¿verdad? Que rigen todos los procesos técnicos y esto de cumplimiento tributario es uno de ellos. El segundo esfuerzo donde debe de entrar, ¿verdad? Debería de ser a través de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal. Pues esta norma brinda, ¿verdad? Lo que son eximentes de responsabilidad penal y atenuantes de responsabilidad penal. Escuchaba a un conferencista en México decir, ¿verdad? Que allá todavía no ha logrado, allá tienen las GENETON, que son las normas técnicas. Todavía no hay una norma técnica en México. Sin embargo, en todas las universidades importantes de México ya se está discutiendo el tema y buscando cómo ponerlo en agenda pública, ¿verdad? Porque esto es una cuestión de incidencia. Al final de cuentas se vuelve una política pública cuando ya se normaliza. Dicho eso, voy a iniciar, ¿verdad? Con algunas reflexiones, pues a manera de darnos el chance de pensar sobre algunas de ellas. Donde hay una norma, existe la posibilidad de incumplimiento. Quiere decir, ¿verdad? Que siempre hay un riesgo de incumplirla. La pregunta es, ¿podemos cumplir siempre con todas las normas? Puede ser que alguna se nos escape, ¿verdad? La norma 19.602 lo que te dice, ¿verdad? Es que se busca un grado de satisfacción. Siempre deja abierta la posibilidad de que exista una brecha entre el cumplimiento y entre lo que se cumple y lo que la norma legal tributaria pide. Otro pensamiento que tiene que ver con sistemas de gestión de riesgo que dice así, la amenaza por sí sola no impacta. Es la vulnerabilidad la que permite el origen del riesgo. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros estamos fortalecidos, el riesgo puede existir, pero no nos impacta, no nos hace nada. Esto como alguien ponía un ejemplo hace unos años, ¿verdad? Decía, si nos vamos a un sector rojo de delincuencia en Managua, por ejemplo, zona 5, decían ahí, nos vamos a la zona 5, es peligroso, sí, es peligroso. Si vas solo y si vas de noche, entonces estás en una zona de riesgo. Pero si vas con 4 escoltas, 5 escoltas, ¿vas vulnerable? No vas vulnerable. ¿Corre riesgo? No corre riesgo si llevas los escoltas armados. Entonces, ese parangón, ¿verdad? Trayendo el parangón a la norma, quiere decir que si nosotros estamos fortalecidos dentro de las empresas, ¿verdad? Con un sistema de cumplimiento tributario, eso nos protege y nos quita de la vulnerabilidad. Por lo tanto, el riesgo está administrado. Con relación al aspecto número 3, las brechas de cumplimiento pueden surgir por no hacerlo o hacerlo mal. Pudiera haber una tercera o una cuarta vía por qué no pudiera completarse, ¿verdad? Pero siempre hay brechas, como les digo, siempre está la posibilidad. Para algunos teóricos de riesgo, siempre hay un riesgo residual y el riesgo cero no existe, siempre que es simplemente una actividad. Hoy mismo estamos, ¿verdad?, en una situación siempre de riesgo. Se nos puede ir la energía eléctrica, se nos puede caer la señal de internet, que ojalá que no nos pase, ¿verdad? Pero son riesgos que uno asume desde que uno entra en una actividad humana. Y la gran pregunta, y me van a decir, ¿cuánto vale implantar un sistema de compliance tributario?
y ya vamos a pensar cuánto voy a cobrar, pero no se refiere a eso la reflexión. No estamos pensando en cuánto podemos cobrarle al cliente por el sistema. La respuesta a esa reflexión, ¿verdad? Es vale más o vale menos, perdón, vale menos que lo que nos costaría cometer errores por mala aplicación en la norma. Entonces, con eso, ¿verdad? A partir de esas reflexiones vamos a entrar un poco en materia. Hay tres momentos antes de ingresar a lo que es esta tendencia que bien lo explicaba nuestro presidente. Hay una tendencia internacional para introducir el tema del compliance tributario en cada país, ¿verdad? Nosotros, como dije, no nos queremos quedar atrás. Entonces, el modelo actual de aplicación de los tributos, ¿cuál es? Generalización de las autoliquidaciones, lo que nosotros le llamamos autodeterminación, o la ley le llama determinación de la obligación tributaria, que es declarativa o constitutiva. Nosotros preguntémonos, ¿cómo era antes? ¿Cómo era antes de que fueran autoliquidaciones? Antes lo liquidaba el Estado, eran las oficinas de gobierno las que liquidaban el impuesto, no era el contribuyente o los trabajadores o empleados del contribuyente. Eso no era así, ¿verdad? Era el Estado al que le correspondía liquidarlo. Yo ahí me pregunto, ¿y si fuera hoy en día el Estado quien me liquide los impuestos? Y si el Estado se equivoca también, porque uno puede interpretar la norma de diferentes formas. Es decir, cada persona, como dije, con su sapiencia o su inteligencia puede interpretarla de diferentes formas, dependiendo de los elementos que uno tenga. ¿Qué es lo que vale en esto? Lo que vale en esto es que siempre estemos interpretando dentro de la legalidad. Siempre que hagamos una interpretación, esa interpretación debe verse dentro de lo legal. Ahora, el sistema acá es un sistema con facultades de fiscalización a posteriori, ¿verdad? Siempre, y hay un refrán que dice que es más fácil ver los errores después de que se hicieron que antes de que se hagan. Y es bien fácil decir, te equivocaste una vez que la persona ya lo hizo. La pregunta es si tenemos, ¿verdad?, la suficiente visión para observar los riesgos a los que vamos o podemos vernos afectados, ¿verdad?, antes de hacer el evento. Hoy en día, con la automatización de las declaraciones, ustedes saben que la sanción le lleva automáticamente. El sistema incluso pudiera, solo como está parametrizado, ¿verdad? Usted cae en una situación que dentro de los parámetros del sistema conlleva una infracción, el sistema inmediatamente te multa. Eso puede estar relacionado un tanto también con los riesgos derivados del uso de nuevas tecnologías, ¿verdad? Que están entrando. El problema de valoración técnica, pues hay muchas situaciones que pudieran escapar también, ¿verdad?, a la interpretación, ya sea nuestra o a la interpretación que hace la autoridad fiscal con relación a un tipo de negocio y cómo saca las normas de la abstracción y llevarla al caso. En eso uno puede incurrir, ¿verdad?, en errores de hecho o de derecho. Y bueno, el sistema es un sistema adversarial. El sistema de impuestos en el cual tenemos el día de hoy es adversarial. ¿Qué significa eso, verdad? No es colaborativo, no es cooperativo. Es un sistema adversarial completamente. Me falla, te castigo, me falla, te castigo y te cobro y recupero lo que me debe. Ese es el sistema actual en términos filosóficos, ¿verdad? Y no estoy hablando de Nicaragua, estoy hablando a nivel mundial, es cómo funcionan los sistemas. Por eso estamos transitando con esta norma de la UNE 19.602, que equivale a la ISO 19.602, que es la norma estándar internacional. Estamos transitando a un modelo más cooperativo. Pregunta ahí, ¿por qué incumplió un contribuyente? Es posible respuesta. Yo no estoy diciendo estas respuestas mías son escritas en piedra, como normalmente decimos o coloquialmente decimos. Puede incurrir en un error. Sí, incumple porque cometió un error. El ser humano comete errores de humano, decimos. Puede ser por dolo, ahí sí hasta el problema, porque cuando hay dolo, ¿verdad? Cuando hay dolo, pues el riesgo se va al extremo rojo, al extremo alto, dentro de un mapa de riesgo, cuando es dolo. Entonces eso ya pasa, ¿verdad?, a un escenario más grave, que es el penal.
Y alguien decía ahí, por evitar la quiebra también, pueden ser que los sistemas sean muy onerosos y efectivamente el contribuyente sienta, ¿verdad?, que está pagando más de lo que debería de pagar o que el negocio no está rindiendo para pagar lo que debe de pagar. ¿Esto qué implica? Yo no solamente estoy hablando de impuestos centrales, ni de impuestos municipales, estamos hablando de tasas por servicio también, o pudieran ser contribuciones especiales. No miremos esto nada más como que es parte de la norma de impuestos centrales, no, va más allá que eso. Ahora, en esta parte derecha, inferior derecha, ahí dice interpreta la norma, el contribuyente interpreta la norma. ¿Qué les decía yo? En el sistema anterior, quien interpretaba la norma era el Estado al aplicar el gobierno, ¿verdad? El gobierno en representación del Estado al aplicar la norma. Y hoy he visto casos del Tata, ¿verdad?, donde han habido consultas que han evacuado, ¿verdad?, en la DGI, y que esas consultas han sido mal evacuadas y después el tribunal no coincide con la evacuación de la consulta y prácticamente le quita la potestad, ¿verdad?, al haber contestado una consulta de manera errónea. Para el contribuyente causa Estado, sí causa Estado, para el contribuyente vinculante y le beneficia, ¿verdad? Y le beneficia, pero no beneficia a erga omnes, como decimos, para el resto de la gente. El contribuyente también valora lo hecho, ese es otro punto, valorar lo hecho, hecho y derecho. ¿Cómo valoro el hecho y cómo valoro el derecho? Son cosas diferentes, ¿verdad? Y pues tienen un grado de complejidad. En esta lámina, como la pregunta mía era, ¿cuál es la estructura de la norma? Entonces, en esta lámina podemos ver que la estructura de la norma son 10 capítulos. Tiene 10 capítulos, igual que la ISO 9001-2015, tiene 10 capítulos, igual que la ISO 31000, tiene 10 capítulos. Divididos así, la parte introductoria, que es como un marco conceptual, y la parte de proceso, ¿verdad?, que es la parte operativa, es donde está la carnita, es lo que tenemos que hacer en la empresa. Entonces, ¿por cuáles son los procesos? Hay un proceso de planificación, un proceso de elementos de apoyo, de operación, monitoreo y mejora continua. Esos son los procesos. ¿Cuál es el principio que rige en la norma? Esta es una norma que se enfoca, tiene un enfoque sistémico, es decir, es de proceso, entrada, proceso, salida. Así funciona la norma, ese es el principio. Igual funciona la 9001-2015, tiene entrada, proceso, salida. ¿Cuál es el producto? Lo importante es identificarlo. Yo he preparado este esquema que ven ahí, ¿verdad? Están las entradas, acá se ve en el puntero, están las entradas, esta parte que yo le llamé elementos o atributos del sistema, que es la sección 334, esto es el proceso, esto es en sí el proceso de la norma, todo lo que la norma nos pide hacer. Ahora, ¿cuál es la salida? ¿Qué es lo que yo espero? Cumplir satisfactoriamente la regulación. Fíjense bien, lo que entró son requisitos regulatorios, así le llama la norma, no dice leyes, reglamento, ni norma técnica, ni nada, no, dice requisitos regulatorios. Entonces, sistema tiene un requisito regulatorio. Valga decir, esta norma también puede ser aplicada, ¿verdad?, al cumplimiento de cualquier ley. Lo que pasa es que la norma la califica, dice cumplimiento tributario, pero analizándola ustedes podrán darse cuenta que no, que te puede servir para analizar el cumplimiento de cualquier ley. Entonces, acá en la parte de procesos, que son los elementos, atributos del sistema, nosotros tenemos que llevar el análisis a dos aspectos, a lo que tiene que ver con el ambiente externo, que está en la sección 327 de la norma, y lo que tiene que ver con el ambiente interno. El análisis no solamente se queda en lo interno. Fíjense bien, en las normas de calidad, la calidad no se ve afectada solo por los procesos internos, la calidad se puede ver afectada por sucesos del ambiente externo. Igual sucede con los riesgos no solamente son internos, los riesgos pueden ser ocasionados por un agente externo. Entonces, mencionar, ¿verdad? Acá,
por qué el título de gerencia? ¿Por qué hemos dicho que mi charla del día de hoy, ¿verdad? Este intercambio de conocimiento con ustedes es gerencia. Yo tengo un concepto muy propio de gerencia que está distanciado de lo que dice la norma 19.602 y de lo que dice la norma 31.000 de gestión de sistemas de riesgo. Pues, perdón, sistemas de gestión de riesgo. Para mí, ¿qué cosa es gerenciar? Para mí, ¿qué cosa es administrar? Para mí, ¿qué cosa es gestionar? Y para mí, ¿qué cosa es dirigir? Son conceptos diferentes. Lo que pasa es que nosotros los usamos en nuestra vida diaria como que fueran sinónimos y ahí tenemos una equivocación. Cuando hablamos de administración, nosotros hablamos de las 4 funciones bajo la administración clásica, ¿verdad? Planificar, dirigir, controlar, ¿verdad? Organizar. Esas son las funciones básicas de la administración bajo el esquema clásico. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros acá el enfoque, este es un enfoque de administración de sistemas y de sistemas de riesgo. Entonces, cuando viene a sistemas de riesgo, ¿qué es lo que te dicen? Que gerenciar es dirigir y controlar. Para la ISO 31000, gerenciar es dirigir y controlar. Y entonces, ¿y los otros componentes? Las otras funciones de la administración, ¿dónde quedaron? ¿Y qué cosa es gestionar? Es coordinar, es establecer coordinaciones. Y la norma lo distingue, ¿verdad? Porque cuando ya se organiza la función de compliance en una institución, puede ser que se vaya a conformar una gerencia de compliance, sea tributario, sea de lavado de prevención del lavado de activos, sea de compliance penal o cualquiera de los compliance, porque ahora hay compliance de Big Data, de la que es resguardar los datos personales de la persona, de lo que tiene que ver compliance contra antitrust, que le llaman antimonopolios. También hay compliance anticorrupción. El mundo del compliance se está ampliando, pero entonces el compliance no solamente es tributario, puede estar integrado en esta parte de la organización que se ve acá, que es la parte de la estructura organizativa, las funciones y responsabilidades o los roles, que son estos 2 primeros elementos. Eso se puede integrar dentro de una unidad que se llama gerencia. Y entonces, ¿qué es lo que me va a dar esa gerencia? Fíjense bien, ¿qué es lo que me va a aportar? ¿Cuál es el valor agregado que le da a la organización? Entonces ella le va a dar, ¿verdad?, las políticas, las normas, los procedimientos, le va a dar las metodologías y las herramientas. Eso es lo que hace una gerencia, en términos generales, eso es lo que hace una gerencia de compliance. ¿Y qué es lo que hace el que gestiona el riesgo? Entonces, es el que coordina el riesgo, es el que está viviendo con el riesgo, ¿verdad? Es el que tiene el riesgo ahí en el área donde está. Entonces, por eso acá puse, ¿verdad? Estructura organizativa, que es el órgano, está en la sección 532, funciones y responsabilidades, que está en la 5.3 y en la 3.22. Las normas son vinculadas, no se pueden leer aisladas, ¿verdad? Cuando uno hace una lectura sistémica. Otros elementos, ¿verdad?, que tienen que ver son la comunicación. Hay 2 tipos de comunicación, lo que es la comunicación formal, que es donde se traslada, ¿verdad?, el contenido de las normas, los procedimientos, las políticas. Y también hay un órgano de comunicación que le llaman de denuncia, que es muy importante en todo sistema, ya sea en sistemas de gestiones de calidad o en sistemas de gestión de riesgo. No puede existir un sistema de esto sin un código de conducta. Y acá me voy a regresar con esto del código de conducta a lo que le llamamos cultura organizacional. El término cultura antropológicamente es más amplio, ¿verdad?, que lo ve la norma. Lo pueden buscar en cualquier libro de antropología. El término cultura, la definición de cultura son valores, éticas, creencias, costumbres, leyes, reglamentos. La distinción entre el bien y el mal, ¿verdad? Y ahí hay todo un aspecto filosófico en términos de abordar ese término de cultura. Sin embargo, para la norma en la sección 310, la cultura básicamente la reduce a 3 cosas: valores, ética y creencia. Ahí está la norma diciéndote, y es fundamental. Y ahora, ¿cuáles son esos valores? Unos valores que son básicos en la norma: la prudencia,
Después voy a hablar más de ello. La transparencia, la buena fe. Recuérdense bien, cuando yo hablé al inicio, mencioné el dolo. Lo contrario del dolo es la buena fe. Entonces la norma busca la buena fe. Ese es un principio, la buena fe, la transparencia, la prudencia. Pudieran agregar, si ustedes buscan normas que le llamamos de programas de compliance tributario, van a encontrar normalmente esos tres principios en la declaración. Es una declaración que al inicio es filosófica, pero que además la empresa, ¿verdad?, está en la obligación de hacer cumplir esos principios. Esto que tiene que ver con los planes de contingencia, ustedes pueden hallar mayor material en la norma 22.301, que es la que tiene que ver con planes de contingencia. Pero igual, cada una de estas normas toma un poco de cada una de esas otras normas, es decir, se nutre. Nosotros no podemos ver un sistema nada más, por decir así, en la ISO 31000, no. Yo tengo que hacer una lectura sistémica y ver ampliamente lo que las demás normas pueden contribuirle a esta norma que es la 19.602. Entonces les decía, tenemos entradas, requisitos regulatorios, lo que es el proceso que estoy señalando acá en el área roja, y cuál es la salida del sistema, cumplir satisfactoriamente la regulación. Fíjense bien, estoy diciendo satisfactoriamente, no estoy diciendo cumplir en la totalidad con la norma, eso es una cosa muy diferente. Es decir, es como cuando opinamos en auditoría, opinamos sobre razonabilidad, pero no estamos opinando sobre lo absoluto de lo que hemos examinado. Eso no es posible, siempre se puede quedar algo fuera. El punto es, ¿cuánto es lo que espero que se quede fuera? Y entonces ahí ya estamos hablando nosotros de una cuestión de apetito al riesgo, ¿verdad? O lo que le llaman el umbral de riesgo. El umbral de riesgo es, ¿verdad?, lo que queda entre lo satisfactorio y lo que debió haber sido en un 100% la totalidad. Acá como una salida también previene y reduce efectos no deseados. Previene y reduce efectos no deseados. ¿Qué es un compliance tributario? Entonces, cumplimiento tributario, ¿verdad? ¿Qué es cumplir satisfactoriamente con una norma? En este caso, una norma tributaria. De nuevo, ¿qué es lo que se busca? Prevenir, detectar, gestionar y mitigar. Gestionar los riesgos, mitigar los riesgos, eso es lo que se busca. Ahora, ¿es obligatorio, es voluntario? En Nicaragua estamos diciendo, estamos en ese proceso, estamos con un tema muy novedoso, este es el segundo año que lo estamos abordando. Ya a nivel internacional uno puede encontrar mayor literatura con relación a este tema. Es un conocimiento en construcción. Aquí el que me diga que se la sabe de todas, pues anda bien perdido, ¿verdad? Porque este es un tema de conocimiento en construcción. Esto, estamos pues, y normalmente se aprende esto con prueba y error, ¿verdad? Y se van ajustando los sistemas. Entonces, es una buena práctica. Y si estamos de acuerdo, es una buena práctica, es una tendencia internacional de adopción de la norma. ¿Qué salgo ganando con tener esto? Acá dice, demostración de una cultura organizacional de pago. La norma pide, ¿verdad?, que exista una cultura de pago en la organización. Un factor de confianza, dice, entre la empresa y la administración tributaria. ¿Qué es lo que está pasando en España? Que en España el que está certificado, solo hay 150 grandes empresas certificadas. De ahí podemos sacar la idea. Imagínense, España solo tiene 150 empresas certificadas en esta norma. Eso te dice, ¿verdad?, el nivel de madurez que tiene la implantación de la misma. Entonces, pero para la administración tributaria en España, el estar certificado significa, ¿verdad?, un gesto de confianza, significa que yo puedo confiar en ese que está certificado. Pero también eso que acabo de decir tiene que ver con esto que se llama paper compliance. ¿Qué quiere decir paper compliance? Quiere decir que nada más en apariencia, es decir, si yo me certifico es porque estoy creyendo en el valor agregado que la norma me deja. No es solo que le quiero demostrar a la autoridad o a los partes interesadas que estoy bajo ese sistema. No se trata de eso, se trata de cumplirlo. Esto no es una declaración filosófica como pasó cuando se trató de implementar la ISO 9001, que se hacían declaraciones filosóficas nada más, papeles pegados en la pared, pero nadie cumplía eso. Eso no es una declaración filosófica. Esto hay que llevarlo a la práctica. Entonces, cuando se lleva a la práctica en España,
si una empresa resultara, ¿verdad?, que infringió una norma y el efecto fuera un efecto de carácter penal, el estar certificado le sirve, ¿verdad?, como una eximente de responsabilidad penal o una atenuante, y eso es ya un valor agregado de la norma. Reduce pérdidas por incumplimiento. Fíjense bien, y se me olvidó decirles mi concepto de gerencia. ¿Cuál es mi concepto de gerencia? Es tener una estrategia para lograr eficiencia, economía y eficacia. En esas palabras sencillas, eso para mí es gerenciar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando acá nos dice reduce pérdidas por incumplimiento, cuando nosotros estamos gerenciando este sistema, lo que nos está llevando es a que mejorar nuestros indicadores de eficiencia, eficacia y economía en todos aquellos aspectos que tienen que ver con tributación. La transparencia tributaria externa y externa pudiera, ¿verdad? Debería de ser así, pero voy a usar el pudiera porque realmente es una posibilidad. Pudiera haber empresarios que no deseen trabajar con gente que no cumple con la tributación. Así debería ser, pero en la práctica es de otro modo. Entonces, digamos, pudiera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al yo tener la implantación de la norma, puedo demostrar que evidentemente soy alguien que es transparente y que cumple con el pago de sus impuestos. Soy alguien confiable, que el día de mañana no te voy a exponer a un riesgo que le llamamos contingencia tributaria. Nos da reputación, ¿verdad? Y eso tiene que ver entonces con estos perfiles de riesgo de contribuyente cumplidor o contribuyente no cumplidor. Y ese es otro aspecto. La selección para fiscalización de las empresas, ¿verdad? La tendencia puede ser que los órganos de administración tributaria elijan, ¿verdad?, a las empresas para fiscalización, aquellas que no estén dentro de un marco técnico de compliance tributario, y tiene su lógica. Eso no necesita ni que lo explique, pues, ¿verdad?, porque por sí sola se explica. Entonces, ¿qué es lo que se busca con el sistema? Una cultura cooperativa. Ya les decía, el actual sistema es adversarial, es conflictivo. Si no hace castigo, si no hace sanciono. No, este sistema de cultura cooperativa es más amistoso. No sé si de los presentes han leído, ¿verdad? Hay en España y en México ya hay lo que es solución alterna de conflicto entre la administración y el contribuyente. Incluso hay una oficina de derechos humanos en México de atención al contribuyente. Son avances que están en la norma a nivel internacional, que en algún momento nos van a llegar a nosotros, ¿verdad? Que en algún momento tenemos que introducirlo también en las agendas de discusión, lo que es resolución alterna de conflictos entre la administración, lo cual trae, si ya lo hicimos a nivel judicial para la parte civil, para la parte mercantil, ¿cómo no lo vamos a hacer, verdad, para la parte tributaria? Es decir, eso no es un sueño, es algo que va a llegar, pero toma su tiempo. Entonces, ¿a qué empresas aplica la norma 19.602? La norma está diseñada, dice, para grandes, medianas y pequeñas empresas. En la realidad, yo le estoy diciendo la teoría, ¿verdad? En la realidad, pues la estadística que pude conocer es que hay 150 empresas, grandes empresas como Reprol, creo que se llama esta empresa, Reprol, son empresas gigantes, transnacionales, que tienen domicilios en muchos países, están radicadas en muchos países, y son las que están ahorita. ¿Qué es lo que sucede? Igual esto me recordó a mí cuando entró la 9001, allá por el año 1994, 1995. En Centroamérica nada más estaba certificada una empresa en Costa Rica. Era la única y costaba un proceso como de $100,000. Hoy en día nosotros vemos empresas pequeñas certificadas en calidad. En aquel tiempo era un sueño. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Es un proceso gradual, ¿verdad? Evolutivo. Respecto a esto de las empresas, ¿verdad? Influye mucho para para lo que es formar el sistema, la naturaleza de la empresa, el tamaño, el producto, volumen de facturación, número de empleados, ubicación geográfica. ¿Eso lo hace más compleja o lo hace menos compleja, verdad? ¿Qué normas me afectan a mí como empresario? Fíjense que esa pregunta no es mía, ¿verdad? Esa pregunta me la hizo una clienta a mí. Me dijo, Ricardo, me dijo hace 2 años, yo quiero que usted me diga qué normas, me dice, legales y reglamentarias me afectan mi negocio.
La dije yo, qué buena pregunta. Es una buena pregunta, ¿verdad? Y uno lo primero que piensa es en la parte penal, por eso lo sombreé aquí en rojo. Es la parte penal. Lo primero que yo debería de saber y garantizar que mi negocio funcione sin, ¿verdad?, caer en antijuridicidad, juridicidad. Perdón, a veces se me traba la lengua. Antijuridicidad. Entonces, yo debería de cumplir con las normas penales, garantizar de que ni mi negocio vaya a ser objeto de una sanción administrativa que es, ¿verdad?, valga la redundancia, administrada por una autoridad judicial, como en el caso penal, porque recuérdense que ahí hay toda una teoría en que si las personas jurídicas cometen delito o no cometen, prevalece, ¿verdad?, que lo que hay son sanciones administrativas. Una persona jurídica, como no tiene vida corpórea, lo que puede hacerla es sancionarla administrativamente, pero no va a ir presa, no se va a ver privada de libertad. En cambio, el representante legal sí. Entonces, ¿verdad? Esto, ¿qué normas afectan? Me afectan a mí como empresario. Entonces uno ubica primero las penales y después yo digo, espérate, están las laborales, está la mercantil. Cuando son ONG, están las normas que tienen que ver, ¿verdad?, con gobernación. Cuando estamos hablando de la 977, lo que es lavado de activos, lo que es prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, que están relacionados. ¿Por qué se relacionan? Porque son riesgos que están ahí y que la empresa debe identificarlo. Esta señora, ¿verdad?, muy atinadamente me decía, pues, cuáles son las leyes, pero realmente, ¿qué quería saber ella en el fondo? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Cuáles son los riesgos que corro? Y saber si los estoy administrando. Y para lo primero, para administrar un riesgo es identificarlo. Lo primero que debo de hacer para administrar un riesgo es identificar que tengo un riesgo. Entonces, ahí están los tipos de riesgo: financiero, operativo, de fraude, lavado de activos, legal, tributario. El tributario es, como les decía al inicio, ¿verdad?, se desprende del legal. Las consecuencias en términos tributarios, acá jalo una flechita imaginaria, acá jalo otra. La penal, ¿verdad? Y en la parte ya administrativa, que tiene que ver con aspectos estratégicos. Recuérdense bien cómo se conceptualiza un riesgo. Un riesgo se conceptualiza en dependencia de qué es el objetivo que está afectando. ¿Cuál es el objetivo que me afecta? ¿Me afecta un objetivo estratégico? ¿Me afecta un objetivo táctico o me afecta un objetivo operativo? Un objetivo operativo me puede detener los procesos, sí, me lo puede detener parcial o totalmente, ¿verdad? Eso sucede. Me puede detener, si me afecta un objetivo estratégico, igual me puede detener la empresa, es decir, cerrarla. Afectar un objetivo estratégico me puede llevar al cierre del negocio. ¿La norma tributaria me puede cerrar un negocio? Sí, ahí están vigentes, ya casi no se aplican, pero están vigentes, ¿verdad? Me pueden cerrar un negocio. Y no podemos perder de vista, porque como les decía al inicio, esto es una mirada integral. Las normas de sistemas de gestión, la 19.600 lo que nos da son las directrices para el manejo de cualquier sistema de compliance, para la gestión de cualquier sistema de compliance. La 19.601 que tiene que ver con la parte penal, y la 19.602 que es la más reciente, ¿verdad?, que tiene que ver con la parte tributaria. Esta 31.000 que tiene que ver con los sistemas de gestión de riesgo. Básicamente, después está la 37.000 que tiene que ver con sistemas de gestión de soborno, para administrar que los sobornos no se den. Eso se ha puesto, parece que a nivel mundial, pues el soborno está liderando, ¿verdad?, muchas transacciones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se saca una norma para evitar que eso se esté dando. Lo que es soborno, lo que es antitrust, que tiene que ver con monopolios, y lo que es la 45.000 que tiene que ver con sistemas de gestión laboral. Ok, riesgo tributario. Entonces yo les decía, en primer lugar, ¿verdad?, que es la comisión de un delito. ¿Y quiénes son las personas afectadas? En principio, la persona jurídica. ¿Cómo? Con una sanción administrativa. El representante legal, imagínense, yo estaba recordando al hacer esta lámina, hubo un tiempo en Nicaragua que se salía cada rato que muchas empresas se comían el seguro social, así coloquialmente diciéndolo, ¿verdad? Se comían la retención del seguro social, no le enteraban. Incluso hasta habían alcaldías, no voy a decir nombre, pues, porque no se trata de eso, pero habían alcaldías que no habían pagado la seguridad social retenida. Eso es un delito hoy.
Eso es un delito y salió en la reforma del Código Penal en el 2008, que no había ni existía. Antes del 2008 el Código Penal no tenía lo que eran delitos societarios y que ahora sí existen. Entonces, estos delitos de Hacienda, ¿verdad? Y delitos contra la seguridad social están, ¿verdad? Y pueden llevarte. La seguridad social tiene el apremio corporal de eso, te puede, pues, ocasionar apremio corporal el hecho de no pagar una contribución. Pero aparte de eso, hay una mayor fortaleza, que es la fortaleza penal en la administración de la contribución, que te puede privar de libertad, ¿verdad? También decir en esto de parte de la teoría que los delitos fiscales son dolosos, ¿verdad? No hay delito fiscal culposo, como sí lo hay en términos de lo que es lavado de activos. Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, ahí es culposo y es doloso. Si usted debió, dice la norma, usted debió, eso te está generando una posibilidad, usted debió hacer tal cosa. Ahí viene el verbo rector. Usted debió hacer algo y no lo hizo. Entonces usted, ¿verdad? Gradualmente, dependiendo de la participación que se tenga en el delito, usted, ¿verdad? Tiene responsabilidad penal. Eso en la parte del lavado de activos, tratando de ejemplificar, ¿verdad? Que el lavado de activos hay delitos dolosos y culposos. En cambio, en la parte tributaria solo hay dolosos. Cuando hay dolo, entonces hay que demostrar el dolo. Riesgos de infracción tributaria, ¿verdad? Que tienen que ver con el pago del principal, de lo que no se haya pagado, los intereses y las sanciones. Quiero también hacer mención acá que la norma en esta sección, la 8.3 y la 8.4, nos habla de los riesgos y controles tributarios, ¿verdad? Que pueden ser financieros y no financieros. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vayamos a identificar un riesgo en la empresa, el riesgo lo vamos a identificar en razón de la parte interna y externa, pero también vamos a buscar riesgos no solamente en la parte financiera, sino que en la parte no financiera. Veo acá el maestro, ya me está poniendo nervioso, que está viendo la hora ahí, pero aquí vamos. Estoy tratando de compartir lo más que pueda, ¿verdad? Y sé que voy un poco rápido porque quiero aprovechar el espacio de tiempo que se me ha brindado. Hay ambientes controlados, que son unos principios básicos, ¿verdad? Segregación de funciones, autorización, supervisión y control. Son aspectos de control interno que deberían de estar normados en una empresa. ¿Qué te dice la norma? Que hay que analizar los circuitos de compra, de venta y de operaciones, que ahí pueden haber riesgos no financieros. El riesgo financiero no solamente está en finanzas, en administración o en contabilidad. El riesgo de tributario lo podemos hallar en operaciones que no necesariamente sean financieras. Ok, y esta parte de controles sobre otras entidades quiere decir que no solamente soy yo el responsable de que me vaya bien en el sistema, yo me puedo ver perjudicado. Fíjense bien que habla la norma de tres cosas: de empresas que son controladas o que son empresas controladoras, es decir, que tienen subsidiarias. Empresas, dice, donde tienen influencia significativa. Y aquí estoy viendo al profesor Marvin, porque ya sé que le estoy tocando su tema, ¿verdad? Le estoy tocando su tema fuerte, pero eso es lo que dice la norma. Entonces, las empresas controladoras o controladas, las empresas que hay una, ¿cómo le llaman a esto? Le dije, influencia significativa, o empresas cuando aún yo no tenga un vínculo jurídico con ellas en términos de una vinculación jurídica, de un nexo de trabajo dentro de un negocio, pero que el hecho de tener relaciones con ellas me puede perjudicar. Un ejemplo de esto, imagínense, siempre, hay muchas empresas que ponen, cuando contratan a un consultor, y ponen, ¿verdad?, que se hace responsable del pago de su seguro social y de sus impuestos. Algunos lo habrán leído, ¿verdad? Y sale en los contratos. La norma dice que esa cláusula debe de ir en un contrato. Yo me debo de proteger porque ese tercero me puede causar daño a mí de alguna manera, ¿verdad? Y en el caso de la seguridad social, ¿verdad? Como ahí hay todo un tema contradictorio, que si se le debe de retener o no retener al consultor, que si el artículo 5 de la ley orgánica de la seguridad, que si tiene razón o no tiene razón, que hay 2, 3 sentencias dictadas por la Corte. Hay
Bueno, se me escapó la idea. Entonces, la 19.602, ¿verdad? Nos dice este autor que debemos de tener nosotros, me está escapando la idea, discúlpenme que me distrajo ese comentario de la máquina, disculpen, qué pena. Ok, después me voy a acordar. La banderita roja acá, hay tres momentos importantes, en la vida de una organización: nacimiento y organización del negocio, cuando está en negocio en marcha, y disolución y liquidación del negocio. En cada uno de ellos hay el riesgo. Entonces hay que identificar los riesgos. Yo la vez pasada decía en una conferencia que fui a una televisora, ahí en el nacimiento y organización del negocio, si yo voy y me clasifican mal mi negocio ahí en la DGI conforme a su catálogo, me pueden poner, ¿verdad?, en una categoría que asuma una obligación tributaria que yo no debería de tener. Puede ser en el negocio en marcha, yo puedo planificar, y eso es lo idóneo, a planificar lo que es la planificación fiscal. El problema de nosotros es que siempre hemos visto los impuestos como liquidar, declarar y pagar, esos tres elementos. Y ahí vivimos en ese apuro, liquidar, declarar y pagar, pero se nos olvida que hay que planificar, que hay que tener un sistema para gestionar el cumplimiento tributario. Entonces, la idea pues acá, ¿verdad?, es que debe estar presente en los tres momentos de la vida. Y si vas a disolver y a liquidar un negocio, debes de pensar cuáles son los riesgos que vas a correr a la hora de cerrarlo y cómo poder administrarlos. Dos preguntas que siempre las menciono, que son preguntas rectoras en términos de gestión de riesgo, y ya me acordé de lo otro: ¿qué puede salir mal y qué podemos hacer? ¿Qué puede salir mal? Uno siempre debe preguntarse, ¿qué puede salir mal? Y cuando identifico lo que me puede salir mal, busco cuál es la medida de administración, qué podemos hacer. Y sí les estaba comentando lo del autor, perdón, el lapsus mental. ¿Qué es lo que dice este autor? Debemos de vivir una cultura de cumplimiento tributario y una cultura de riesgo también. Él dice una cultura de riesgo. Yo pensaría que es como una cultura de administración del riesgo. Es decir, vivir nosotros pensando en cuál es el riesgo y cómo lo podemos administrar. Es decir, adelantarnos a lo hecho. Eso es ser un poco visionario, ¿verdad?, en términos de los negocios, en términos incluso hasta de nuestra vida, pues qué podemos visualizar que nos puede dañar y qué podemos hacer para que ese daño no se materialice. Medidas y estrategias a partir de la matriz CAME. Acá se lee CAME, C-A-M-E. Cuando nosotros vamos a implantar un sistema de gestión, lo que la norma nos recomienda es que hagamos un diagnóstico, y de hecho así debe ser. Cada vez que nosotros vamos a implementar planes de acción o vamos a implementar planes de ajuste y de mejora continua, lo primero que hacemos es diagnosticar para saber, ¿verdad?, cómo hace el médico: primero diagnostica y después receta. Igual sucede acá en términos sencillos, ¿verdad? Perdonen que use ese ejemplo. Ok, entonces, ¿qué es lo que te dice? Que una vez que hiciste tu DOFA o tu FODA, como le llamamos nosotros acá en Nicaragua, FODA, casi no usamos DOFA, te dice, a la parte de evaluación interna, que es la debilidad y es la fortaleza, es este lado del círculo, a las debilidades le viene esta acción, es corregir, corrija, te dice esa matriz CAME, corrija. Si hay una debilidad, corríjala. Si hay una amenaza, afróntela. Es decir, ahí a mí me surge la reflexión, ¿verdad? ¿Cuándo la voy a afrontar? Uno debe de pensar el momento en que hay que afrontarlo. Estamos de acuerdo que hay que afrontarlo. Lo que no podemos hacer es ignorar el riesgo. No lo podemos ignorar. Tenemos que identificarlo, conocerlo, analizarlo, medirlo, y después hay que usar acciones para poder mitigarlo. Ese es más o menos las variables en ese orden para el análisis del riesgo. Entonces, si yo agarro yo sé mis amenazas, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo de definir? ¿Cómo las voy a afrontar? La fortaleza hay que mantenerla. En la medida que las pierda, me voy volviendo débil. Sentido común, ¿verdad? Entonces, las oportunidades, CAME dice se explotan. Sin embargo, yo le agregué una más, que las oportunidades hay que explorarlas también. Por eso dije que esto es una interpretación mía, ¿verdad? Porque yo he agregado algunas cosas pues a la parte teórica que he examinado.
con relación a mi vivencia también, ¿verdad? Que no ha sido mucho, todavía estoy chavalo, estoy chavalón todavía, cumplir 15. Ok, ¿cómo identificar y priorizar los riesgos? Sencillamente hay que conformar un equipo, ¿verdad? Un equipo que puede ser multidisciplinario, donde pudiera estar el área financiera, donde pudiera estar alguien del área de operaciones y alguien de la asesoría legal. Muy importante que esté alguien de la asesoría legal. Si ese recurso no se tiene, digamos, el de la asesoría legal, debería de pensarse en un recurso externo, en contratar a alguien, ¿verdad? Externamente. Se debe elaborar el mapa de las normas que afectan a la organización. Se puede hacer un mapeo con base a una matriz. Por eso puse ahí positivas, negativas, porque hay normas que afectan a la institución de manera positiva y son los beneficios. Normalmente nosotros como fiscalistas solo nos andamos fijando en lo que le afecta negativamente y no te fijas en lo que le pudiera afectar como un beneficio a lo que es la parte positiva. Ahí pues a abarcar los tres campos, ¿verdad? Lo que tienen que ver normas originarias que le llamamos en derecho nosotros, que son las normas del poder originario del Estado, que es la parte fiscal, la norma de derecho derivada que tiene que ver con las normas municipales y la parte de la seguridad social. Muy importante, como les decía al inicio, es tomar el aspecto de la organización, cuál es la naturaleza, el tamaño, la estructura, el nivel de madurez que tiene. ¿Y cómo lo puedo hacer? Ahí hay algunas metodologías, ¿verdad? Que pueden ser lluvia de ideas, pone uno sus papelógrafos, ¿verdad? Como en todas esas metodologías que están escritas, que son didácticas, pones los papelógrafos y por cada riesgo, pues va generando la lluvia de ideas hasta lograr a través de un proceso de análisis llegar a una síntesis. Entrevistas estructuradas. Creo que puse acá vamos a ver. No lo puse, pero hay modelos, ¿verdad? Hay modelos de cuestionarios que se pueden utilizar para esas entrevistas estructuradas. El método Delphi, que es un método de investigación científica que se trata de entrevistar pues a personas con amplios conocimientos a nivel de maestría, de doctorado, ¿verdad? Y hacer pues esas consultas para poder conformar un conocimiento más seguro. Levantamiento de procesos, esos son ideas. Ahora, cuando identifico el riesgo, ¿qué variables son las que analizo? Porque una ley en vigencia, la ley en vigencia tiene lo que le llamamos vacatio ley, es decir, hay un espacio para que la ley entre en vigencia y te dice, dentro de 3 meses entra en vigencia la norma. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tenés que salir corriendo, tenés 3 meses, ¿verdad? Para evaluar en qué te afecta la norma y lograr ver qué podés cumplir y cuál debería ser la brecha de cumplimiento. ¿Qué es lo que se aconseja? La brecha de incumplimiento debe estar en aquellos aspectos que tienen menos impacto y menos probabilidad de ocurrencia. Suena lógico, ¿verdad? Es lo que la norma nos dice. Estamos casi llegando al final. ¿Cuánto tiempo me queda? Perdón. 1 minuto, ok. Perdón, pero el tiempo es corto, ¿verdad? Trataré de ver acá algo, sí. Acá esta parte práctica. Me le voy a cachar unos 5 minutos acá a esta gente. Esto es como, esta parte me gusta mucho, no está en el libro ni está en la norma, ¿verdad? Es un marco metodológico de la gestión de compliance, cómo genero valor. Entonces, elementos clave es mapear la norma. Esa norma, una vez que la mapeamos, la consensuamos con el resto de las áreas claves de la institución, donde miremos una alta posibilidad de que se cometa un riesgo. Debemos de establecer cuáles son las brechas de cumplimiento. Una vez que establecemos medidas de acción, caemos al monitoreo, ¿verdad? Y luego pasamos esa parte a la dirección o la gerencia para que pueda tomar decisiones. También acá en este esquema hay algo que le llamamos nosotros capital social. Asociadas a las cámaras y las cámaras tienen un capital social y esto hace que puedan incidir, ¿verdad? En las políticas públicas en manera de gestión tributaria y al final pues se genera un valor. Otro que tienen ustedes acá tienen
estas fichas o matrices, ¿verdad? Que son matrices de análisis. Uno siempre debe de preguntarse, ¿cómo hago yo para analizar una norma? Eso es muy importante. A mí se me ocurrió introducir estas tres matrices que ustedes van a encontrar. Cada una tiene algunos elementos en común y hay elementos diferenciadores, ¿verdad? Que los pueden ustedes bien ahí estudiar. Saben que estamos a la orden, que me pueden escribir con mucho gusto, ¿verdad? Ya sea a través del colegio o directamente a mi persona si yo les pudiera contribuir en algo más. Con esto corto, perdón, ¿puedo seguir? De riesgo, los que han estudiado riesgo, pues discúlpenme que caiga en esto, ¿verdad? Pero tengo que explicarlo porque es necesario hacerlo para los demás compañeros, amigos, colegas que tal vez no han tenido esa oportunidad de hacerlo. Entonces, en primer lugar, tenemos la norma tributaria. Y para mí hay dos grandes variables, acá la digo en el título, dos variables, fíjense bien, modelo de evaluación de brechas de cumplimiento tributario a partir de dos variables. ¿Cuáles son las dos variables? El nivel de criticidad de la norma y el nivel de complejidad. Eso es muy importante, ¿verdad? No es lo mismo analizar una norma que tenga que ver con las retenciones en modalidades sencillas, que pongamos un ejemplo de retenciones en una modalidad compleja, donde ya uno lo hace pensar y hay que analizar y hay que interpretar la norma. Entonces, ¿qué es lo que te dice esto? Las dos variables. La parte de criticidad te dice que tiene que ver cuál es el impacto en el negocio de la norma. Acá le dan un peso, que es un peso relativo del 25%. Puede ser más o menos. Yo esto es algo de que siempre he cuestionado a los sistemas cuantitativos, ¿verdad? De medición de riesgo. Esto es subjetivo, pudiera, el peso realmente es ese, puede ser más, puede ser menos. Alguien un día que una persona muy capaz en este término de riesgo, pues comentaba y me decía, Ricardo, lo importante es que yo tenga una metodología. Y es, sí, tiene razón, ¿verdad? Es muy importante tener una metodología. De pronto uno pudiera afinar cuál es el peso relativo que le da algo. Yo le decía a alguien, llevar los libros contables o el diario y mayor, llevarlos al día o llevarlos dentro de los 3 meses que la ley te da, tiene el mismo peso relativo que no emitir una factura. No, no tiene el mismo peso relativo. Si vos no emitís factura, estás cometiendo un delito. Y si no llevas los libros al día, estás cometiendo una infracción. Entonces, ¿cómo le vas a dar el mismo valor? ¿Y cómo darle ese valor? Ese es el punto de estos sistemas, es eso, cómo asigno valor. Cuando usamos nosotros una metodología cuantitativa, debemos de saber cómo estamos asignando el valor y tener, ¿verdad? Tener los suficientes argumentos de peso que permitan convencer a la audiencia que nosotros tenemos, en este caso a los dueños de las empresas, ¿verdad? Poderlos convencer de que realmente tenemos razón al darle ese peso. El impacto reputacional que tiene el no cumplir con la norma, cómo va a impactar en la continuidad de negocio, cuál es la sanción e impacto penal que tiene la norma, si lo tuviera, o si es una sanción administrativa. Y ahí ya entran las cuestiones de umbral de riesgo y que tiene que ver también, aparte del umbral de riesgo, que tiene que ver con el apetito al riesgo. Yo puedo definir dentro de mis planes, pues que no estoy dentro del umbral de riesgo, a decir, no voy a permitir que tengamos un daño económico mayor a $2,000. Entonces mi plan va sobre eso. Mis categorías de riesgo las tengo que medir y administrar a eso, a $2,000. Una vez que vos me ocasiones un daño de $2,000, la norma le dice mayor que bajo, le llaman a eso, mayor que bajo o superior que bajo. Eso significa acá, si estoy en el cuadrante, síganme con el puntero acá, si yo estoy en este cuadrante, fíjense bien, baja, baja. ¿Cuándo dice la norma? Mayor que bajo, es decir, aquí, en este punto 2.1, perdón, se me fue el puntero, aquí está. En este punto 2.1, ahí es superior que bajo, o en este punto de acá, 2.1 también, ahí es superior que bajo, o en este punto que está acá intermedio, que es 3.3, ahí es superior que bajo. Eso es lo que la norma me está diciendo, que cuando ya sea superior que bajo o mayor que bajo, que es el cuadrante 1.1, yo debo de establecer controles. El aspecto de beneficio
costo-beneficio. Eso es lo que viene en la medida dependiendo de los cuadrantes. Cuando ya nos venimos a este extremo, que es cuando el nivel de complejidad, fíjense bien acá, en este que estamos acá, en este rojo extremo, y de criticidad es el más alto en este cuadrante. ¿Qué quiere decir? Ahí debo de invertir el tiempo y los recursos necesarios para evitar caer en esa situación. Entonces, en la teoría de riesgo, ¿cómo se mueven los riesgos? Los riesgos yo los puedo desplazar hacia la izquierda, los puedo desplazar hacia la izquierda o los puedo desplazar hacia la parte inferior. Así se mueven los riesgos. ¿Qué quiere decir? Si yo desplazo solamente hacia la parte izquierda, ¿qué es lo que estoy disminuyendo? La complejidad. Si yo desplazo hacia la parte inferior, ¿qué es lo que estoy disminuyendo? La criticidad. ¿Cuál sería lo ideal? Que sea mixto, que cuando yo disminuya diagonalmente, es decir, lo jale hacia acá y no hacia los lados o hacia abajo. Esa es la lógica, ¿verdad?, de administración del riesgo. Acá, pues en la parte de complejidad, que son los elementos de la variable, pudieran haber más, no sé, a mí se me ocurren eso, ¿verdad? Pueden ser que hayan más. Lo que es el entendimiento técnico de la norma, el nivel de coordinación, cambios que se deban de dar en los sistemas, cambios en los documentos y cambios en los procesos. Eso es más o menos, y ahí puse un peso relativo. Pudiera ser que uno tenga, como les digo, mayor relevancia que otro. Por ejemplo, fíjense bien, en las normas de lavado de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, se habla, ¿verdad?, de un aspecto que tiene que ver con las personas políticamente expuestas, las PEC que le llaman, personas expuestas políticamente. ¿Qué es lo que te dice la norma? Es decir, ese elemento es un elemento de riesgo. Acá en esta norma también hay un elemento de riesgo y adivinen quién es. Nosotros los financieros somos personas especialmente expuestas, así le llaman la norma, personas especialmente expuestas. ¿Por qué? Pues porque es donde está, es donde se confecciona. A mí me va a regañar Marvin por decir así, se elaboran la información financiera, ¿verdad? Entonces ahí hay mayor riesgo. Yo estaba pensando en esta sabiduría de la norma. Imagínense ahorita riesgos pues que antes uno no contemplaba, y ahí fallece el contador general o la persona que sube, que elabora las declaraciones y las sube a la BET. Ese es un riesgo, y si se muere, ¿quién lo hace? ¿Quién hace ese trabajo? Es salir corriendo a buscar quien te lo haga en una empresa, una persona natural, una persona jurídica. Es un riesgo. Esa persona expuesta, ¿verdad? Te genera mayor riesgo. Imagínense un contador que se te pierdan los lunes, que se te pierdan los martes o que se te pierda el día de pago. Es una persona que te genera riesgo, ¿verdad? Entonces, pues, una manera de hacer una lectura de esta gráfica que se debe de leer con esta otra gráfica, ¿verdad? Que es la parte que debemos de tener en cuenta al evaluar el riesgo, que es la parte penal y lo que tiene que ver con cuestiones administrativas que pueden tocar objetivos estratégicos, tácticos y operativos, ¿verdad? Con eso, pues ahora sí cierro, me salté varias cosas, pues, pero tampoco quisiera cerrar el espacio, que es un espacio de aprendizaje para todos, contestar y atender las preguntas. Espero pues que las hagan, ¿verdad? Y trataré de contestarlas más que pueda, pues, ¿verdad? En razón del tiempo y de mi sapiencia también. Gracias. Buenas. Hemos escuchado la exposición del doctor Ricardo Eliseo Yesca Hidalgo, contador público Aquí con no puedo ver maestría eso. en contabilidad y auditoría, Hoy lo dejo. doctor en ciencias sociales y sobre todo un autor del libro Táctica y Estrategia de la Defensa Fiscal. Pasaremos a la parte de preguntas y respuestas. Antes, queremos saludar al licenciado Benjamín Hernández Jorge, que es el coordinador de este evento. El licenciado Benjamín Hernández Borges es contador público autorizado, tiene una maestría en administración de empresas, con 40 años de experiencia como contador público autorizado, socio director de asesoría tributaria TRISA, ha sido consultor tributario, gerente financiero, auditor interno, responsable de impuestos, contralor y contador general de empresas privadas, de entre otras actividades que ha desarrollado. Muchas gracias, licenciado Benjamín Hernández, por coordinar este evento.
Asimismo, aprovechamos para saludar a algunas de las personas, colegas que están participando: Denis Chavarría, Claudia Hernández, Yesenia Sierra, Xochitl Guzmán, Javier Moretti. Por el momento, las preguntas entre los que tenemos es una que hizo Gilberto Galo, que explicara que cómo es, doctor Illesca, cómo es el umbral de riesgo en el marco de la gerencia de cumplimiento tributario, dice. Muchas gracias, Carlos. Lo expliqué de último, ¿verdad? Fue el ejemplo que puse, el umbral de riesgo que dije $2,000. Usted puede decir cuál es el techo, el umbral es el techo, ¿verdad? De daño que yo puedo aceptar en términos de la contingencia tributaria. Puse el ejemplo, acepto $2,000 como máximo, puedo decir acepto $500 como máximo. Ese es el umbral. Pudiera decir, imagínense ustedes en la parte de, ejemplo sencillo, ¿verdad? En la parte de retenciones, normalmente pudieras cumplir con todas las retenciones, pudiera ser que en algunos casos no cumplas con efectuarlas. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? ¿Cuánto te hace daño? Si yo retrocedo un poco la lámina, perdón, aquí me voy a auxiliar del medio gráfico. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Esta lámina, Carlos, ¿verdad? Carlos, esta lámina, Carlos, me ayuda a evaluar la pérdida esperada. El umbral es eso, ¿verdad? El umbral de riesgo es la pérdida esperada que yo acepto. Puede haber más pérdidas, pero ¿cuánto es lo que yo como organización, como empresa, estoy dispuesto a aceptar? Y entonces hay dos maneras de medirla. Fíjense bien, acá, ¿verdad? Puestas en mi ejemplo, el porcentaje que implica del patrimonio y el porcentaje que puede implicar de las utilidades netas del periodo. Ese es un buen porcentaje. Por ejemplo, ¿cuál es el umbral de pérdida de un supermercado? Me voy a ir a un ejemplo que no es tributario, pero que es de la vida real, ¿va? Y pasa. Dicen los supermercados, mi umbral de pérdida es 2%. ¿Eso qué significa? Que puedo permitir que entre gente y que se lleven los bolsillos hasta un 2% de las mercaderías que están ahí. Te cometas errores, ¿verdad? Hasta un 5%. Un 5%, fíjense bien, que pudiera ser del patrimonio o pudiera ser de las utilidades. O te pudiera decir en los dueños, no, yo no acepto que acá perdemos ni paguemos nada porque ustedes sean ineficientes o porque ustedes no hayan detectado el error o porque no hayan podido administrar bien la norma. Debería de haber un margen de error tolerable, ¿verdad? Eso en todo debería haber un margen de error tolerable. Por eso la norma te dice, determine cuál es el umbral de riesgo que es aceptado. Cuando es bajo, cuando puse el cuadrito de bajo, eso es lo aceptable. Después lo que hace falta ponerle a ese cuadrito es número, ponerle una cantidad. Acá en la gráfica, Carlos, lo aceptado es que esté acá. ¿Cuánto es el valor? Yo puse como ejemplo 2,000. Entonces, el umbral de riesgo es 2,000. Siempre digamos que 2,000 está en este cuadrante. Siempre que no se pase de este cuadrante, estamos bien. Cuando se salga de este cuadrante, ya andamos mal y debemos de buscar qué es lo que está ocasionando, cuáles son las causas que están ocasionando ese riesgo, ¿verdad? Identificarlo, analizarlo y tomar medidas de mitigación. Con eso espero haberle respondido su pregunta y muchas gracias por participar. Agradecemos al licenciado Gilberto Galo por su pregunta. Aquí hay otra pregunta realizada por el licenciado Denis Blanco. Quisiera un ejemplo de riesgo de operaciones no financieras. De operaciones no financieras, correcto. Sí. Mire, les dije, ¿verdad?, que esta parte es amplia. El compliance tributario no solo abarca los impuestos fiscales internos ni los impuestos
municipales ni solo la seguridad social. Hagamos este ejemplo que a mí me gusta mucho cuando se trae gas del Salvador. El gas propano se trae en pipa. Ese gas puede aumentar su volumen. Usted puede traer 10,000 kilos que salieron de allá de la planta y dependiendo del calor o de la temperatura, ¿verdad? Que tiene, puede volverse 10,500 o puede volverse 11,000 kilos o puede volverse 9,000 o 9,500. Eso es financiero, ¿no? Eso es una operación. Hay un riesgo tributario, sí lo hay, porque si usted mete 10,500 kilos de ese gas, es contrabando porque usted declaró 10. Ese es un ejemplo no financiero que tiene impacto, es un riesgo de operación, pero que tiene impacto tributario, ¿verdad? Esa es la manera de que le puedo ejemplificar aquí, pues ahorita. Gracias. Ok, gracias. Tenemos aquí la intervención del licenciado Juan Rafael Ortiz, donde pregunta que si la administración de impuestos en relación con la administración tributaria es un umbral de riesgo alto. No comprendo mucho su pregunta, don Juan Rafael. Tal vez si la reformulara un poco, pudiera decirle algo, ¿verdad? La administración de riesgo la administración de renta es un factor de riesgo, no, ¿verdad? Para mí no es un factor de riesgo porque lo que se nos vuelve el riesgo es que no interpretemos bien la norma, que no la apliquemos bien, ¿verdad? No sé si por ahí va, pues, pero para mí la administración de riesgo en sí no es, la administración de renta en sí no es un factor de riesgo, ¿verdad? Sí, no la comprendo, le soy honesto, ¿verdad? No comprendí muy bien la pregunta. Parece que mezcló la administración. Mezcló la administración tal vez empresarial con relación a la administración tributaria. Me parece a mí que ahí la pregunta está un poquito, pero bueno, la puede reformular, ¿no? Sí, la reformula. Invitamos al licenciado Juan Ortiz que nos reformule la pregunta, lo puede hacer por escrito y también le contestaremos posteriormente. Aprovechamos para saludar al licenciado Cornelio Porra, muchas gracias por estar aquí acompañándonos, licenciada Elvia Sánchez, a Javiera Moretti, Yesenia Ciero, Ire Gaitán, Santo García. Estamos casi 200 personas en línea. Queremos, ¿cómo se llama? ¿Alguna pregunta adicional? Si tienen, aquí está. Ok, solamente es saludo, no es pregunta. Este evento está siendo coordinado por el licenciado Benjamín Hernández Bojorge, especialista en tributación. Si no hubiese alguna pregunta, alguna inquietud, lo pueden hacer también por escrito para que nosotros se lo podamos contestar posteriormente al evento. Si no hay mayores preguntas, pues yo quisiera dar las palabras de agradecimiento por la paciencia, por escucharme. Espero pues haberles contribuido en algo, ¿verdad? Con este conocimiento y estas reflexiones compartidas el día de hoy. Gracias por los amables mensajes que nos hacen llegar, que nos reconfortan, nos hacen sentir muy bien, ¿verdad? Estamos acá pues con el mayor interés, ¿verdad? De contribuir pues a la construcción de conocimiento. Deseo pues que también el resto de conferencistas participantes que vienen, llenen las expectativas de ustedes, ¿verdad? Y pues sea este evento exitoso. En el nombre del Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Illesca. Ha sido un gran honor para el Colegio de Contadores Públicos de que usted nos acompañara y nos brindara esta conferencia. Tenemos la intervención del licenciado Benjamín Hernández, máster en administración de empresa, consultor tributario. Sí, buenos días. Sí, buenos días a todos y todas. El doctor Illesca decía de que este es un tema de reciente data, ¿verdad?
Entonces, que está en España, esta normativa, la norma es del 2019, o sea, un par de años atrás. ¿Se escucha? Ya. ¿Verdad? Es de hace un par de años, o sea, del 2019. Entonces, quiere decir que el reto aún en Nicaragua es aún mayor, tal como lo decía el licenciado Eddie Madrigal temprano. Porque tal vez si tomamos en cuenta que el dictamen fiscal, ¿verdad? Aparece aparece en la ley, ya está en la ley, pero aún no es vinculante, ¿verdad? No es de carácter obligatorio. Y por otro lado, tenemos el otro tema que también es novísimo, que son los precios de transferencia, que también está en la ley, ya se dijo que entró en vigencia, ¿verdad? Pero que al no estar el reglamento y alguna otra normativa, pues no puede implementarse en su totalidad. Entonces, en este caso, el cumplimiento tributario hay que hacerse bastante trabajo, ¿verdad? Porque no está en ninguna ley, apenas está en España. En España sí tiene su ley, ¿verdad? Y otros países, ¿verdad? Entonces, quiere decir que es un tema que hay que trabajar bastante. Lo importante, ¿verdad?, es que estamos nosotros impulsándolo como colegio, ¿verdad? Como organismo rector de la profesión contable vinculado. ¿Ah? Como organismo rector de la profesión contable vinculado, y es oportuno retomarlo desde el año pasado para estar preparado, como decía yo, hacia dónde vamos. Claro. O sea, en este caso lo que veo yo que en el colegio estamos de manera proactiva, ¿no? Sí. Con este tema ¿verdad? de la norma UNE 19602. Así es, así es. Y lógicamente, pues, como lo decía al comienzo, Benjamín, que nuestra ley nos obliga a actualizarnos, a estar impulsando programas de educación a toda la membresía. Y esto es uno de ellos, pues es parte, es un componente de una serie de programas. Ahí estaba yo leyendo que hacían un comentario sobre por qué no abrimos los domingos el diplomado en PLA, porque estamos anunciando los sábados el diplomado en PLA, el primer diplomado en PLA. Entonces, pues buena iniciativa, buenas sugerencias ahí, puesto que el día domingo prácticamente casi todo el mundo, pues los oficialistas estamos descansando, ¿no? Y entonces sería oportuno y vamos a llevarlo a junta directiva para ver si lo retomamos esa idea y abrimos un segundo diplomado los días domingos, ¿por qué no? Si ese es el reto, ese es el trabajo, ese es lo que nos manda la ley, impulsar la educación continua. Aquí el PLA y el cumplimiento tributario son dos ejes fundamentales para la carrera de contabilidad, no solamente la NIP y la NIA. Aquí tenemos el cumplimiento tributario, tenemos el PLA, tenemos otras normas también que el seguro social, el código laboral, la ley 185, el seguro la 974, su reglamento la 975. Tenemos una gran cantidad, un espacio abierto para que los contadores públicos podamos incursionar con mayor preparación al sector público y privado, ¿verdad? Tenemos las normas gubernamentales también. Es decir, es un reto. Aquí nosotros estamos impulsando, como decía Benjamín, previo ingreso al país del cumplimiento tributario que nace efectivamente allá por marzo del 2019, esta norma, ¿verdad? Correcto. Ok. Pregunta. Ok. Muchas gracias a todos y cada uno de los que han estado participando vía internet. De acuerdo a nuestro programa, ahorita nos vamos a un receso y estaremos aquí de regreso a las 10:40.